cuando en lo que hablamos del equilibrio fiscal, lo estamos practicando y estamos viviendo con lo nuestro. Creo que tenemos que renovar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. No, el día que yo quiera me voy a jurar. Mientras dure mi buena conducta, dice que la única condición es la de la idoneidad. Nosotros sí, estamos preparados para competir en los 19 departamentos. Muy buenas noches. Bueno, esto es el regreso de Tres Poderes, el espacio de debate, de análisis de la política santafesina, fundamentalmente en Radio y Televisión Santafesina, que ha apostado nuevamente a la reposición de este programa en el cual vamos a tratar de abordar las cosas más importantes que están pasando en la provincia, que te aseguro que son muchos. Gaby Albanesi, buenas noches. ¿Cómo andas, David? ¿Todo bien en casa? Bueno, una alegría estar de vuelta aquí. Por supuesto, a ver, en una época que se están dando cambios medulares en la Argentina, en la provincia también, cambios institucionales muy fuertes, y el canal público que llega a todos los puntos de la provincia de Santa Fe está acá para contarlo, para analizarlo también, desgranarlo un poco. Recién veíamos el adelanto de los temas, no se va a aburrir nadie. Al que le gusta la política, que le gusta la economía, no se va a aburrir en la jornada de hoy. Y así, de acá a fin de año, vamos a tener muchos programas y mucho margen para discutirlos y para ver, ¿no?, hacia dónde van los caminos también de la política. Pero con la clave que identificó a este canal y a este programa en particular, absolutamente todos los que son partícipes y tienen opinión en la política y toman decisiones en la provincia de Santa Fe van a pasar por este programa, siempre y cuando quieran, por supuesto. Para ellos hay escucha, hay análisis, hay preguntas para hacer, y eso es de alguna manera lo que nos guía como línea editorial en Tres Poderes. Bueno, presentamos los temas de hoy. Tenemos un invitado en piso. Está el ministro de Economía, Pablo Olivares, con nosotros. Presentación del presupuesto, ley tributaria y fundamentalmente también la relación con Nación. ¿Cuánto de ese ajuste que quiere hacer Milei impacta directamente en la provincia? ¿Cuántos le siguen exigiendo a la provincia de Santa Fe? Bueno, y visitaste a los libertarios, ¿no? Estuve el sábado con Martín Menem, Romina Díez. La quisimos ver a Karina, pero pasaron cosas, después te cuento por qué no, y algunos detalles de lo que fue la organización de ese acto que formalizó el partido en Santa Fe. Bueno, y te vamos a contar dos cosas más. una, ¿quién es quién en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que hoy está en tensión permanente con el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo Provincial, que quiere una renovación? Lo dijo con todas las letras el gobernador Puyaro. Te vamos a contar quién es quién. Y después, para que no te lo pierdas, en la última parte del programa, una entrevista que pudimos hacer en Rosario con Andrés Malamud, politólogo de la UBA, pero que hace algunos años ya está viviendo en Portugal, donde es investigador de la Universidad de Lisboa. Bueno, somos Tres Poderes y nos presentamos así. El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, nos acompaña en esta primera edición de Tres Poderes. Pablo, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ambos y por supuesto con la audiencia. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por venir. Ustedes presentaron el presupuesto 2025, van por la reforma tributaria. Empecemos por el presupuesto, porque es el primero que elabora la administración Puyaro en soledad. El anterior había sido de alguna manera consensuado con la administración saliente de Omar Perotti. Si uno tiene que decir cuál es el presupuesto que bajo tu dirección se hizo, ¿en qué se diferencia de otros? ¿Hay alguna marca particular de esta gestión? Sí, la marca es la prioridad a la hora de asignar el gasto, o de invertir los recursos, en mejor expresión, en función de que hay que entender que el presupuesto, para que realmente la concepción política del presupuesto es el reflejo financiero de lo que es un plan de gobierno. Si un presupuesto no refleja financieramente un plan de gobierno, es porque hay un desacople
que tiene que ver con la política y con la gestión. Y creo que es una parte donde articula la política y la gestión, es a la hora de elaborar un presupuesto, cuánto dialoga, cuánto acople adecuado hay entre la prioridad de lo que tiene un gobierno en su propuesta ante la ciudadanía y cuánto realmente de eso está concentrado en la figura propia del presupuesto, más allá de la magnitud. ¿Y qué refleja? El reflejo tiene que ver con una priorización en ejes centrales como la seguridad a la cabeza, en el sentido que tiene un incremento cuando uno suma lo que es el Ministerio de Seguridad y lo que es la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales, que ejecuta la inversión en equipamiento y construcción de seguridad, refleja que va a tener un 153% de incremento respecto del presupuesto 2024, y donde el gasto de capital para seguridad, que tiene que ver desde la construcción de penales de mediano y alto perfil, como también la compra de más patrulleros, como también la compra de equipamiento en seguridad, la construcción de las sedes, las nuevas sedes policiales, la estación policial, todo eso va a significar una quintuplicación del gasto de capital en seguridad, con lo cual en materia de seguridad es este incremento de 153% en todo el gasto en seguridad, pero al mismo tiempo la quintuplicación en lo que es la inversión, concretamente en gasto en lo que sería equipamiento y construcción de seguridad. El segundo punto es el énfasis en la educación, pero principalmente en el equipamiento y la construcción escolar. Equipamiento, refacciones de escuelas con el FANI, equipamiento y lo que es el programa de 1000 aulas, un programa emblema, que para ejecutar 1000 aulas en 4 años ya llevamos más de 300 en proceso de ejecución, y esto va a hacer que el incremento de lo que van a ejecutar tanto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y la unidad ejecutora que lleva adelante el programa Santa Fe Más Conectada tengan un incremento sustantivo en la inversión. Otro de los ejes tiene que ver con la inversión productiva, fundamentalmente en lo que tiene que ver energía, con el presupuesto, por supuesto, en obras que va a hacer la EPI, a lo que se va a sumar los gasoductos que va a llevar adelante ENERFE, se van a estar licitando en las próximas semanas. Va a ser una inversión inédita en la provincia de Santa Fe. Toma desde el inicio la ejecución de gasoductos, 6 gasoductos, a los que se le va a añadir la finalización del metropolitano. Y por supuesto el programa de ejecución de obras eléctricas por parte de la EPE, a lo que se suma la inversión en obras viales, que es la Dirección de Vialidad en una inversión récord que tiene presupuestada, como también los caminos de la ruralidad que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Productivo. Después la obra pública, que es uno de los elementos que a la hora de invertir, hoy Santa Fe, no por querer destacarse, pero se destaca a partir de esa prioridad, que tiene que ver con un volumen de obra pública muy importante y que en el espacio nacional nos estamos destacando en virtud de esta convicción de que hay determinadas áreas donde el Estado necesariamente debe invertir, nadie va a invertir si no es el Estado. Y además, por otro lado, lo que tiene que ver con el salud, hoy el sistema de salud provincial está muy demandado porque la carencia, las crisis que están surgiendo los financiadores de salud está haciendo que el sistema de salud pública está siendo muy demandado. Recargado. Sectores que por alguna cuestión de atención, tanto prepagas u obras sociales, están llevando a que se estén atendiendo en el sistema público, y además medicamentos. Esto tiene que ver no solamente con el incremento de los costos de medicamentos, que ha sido uno de los rubros que más ha crecido en la economía, en términos de costos, sino también porque ha habido disminuciones en las partidas destinadas a medicamentos que antes venían de programas de salud nacionales, y es parte de esta interrupción de fondos nacionales que ha tenido la provincia. A la hora de cuando se discutieron estas interrupciones, transferencias nacionales, una cuestión muy clara, lo que tenía que ver con alimentación y salud, había que atender rápidamente. La provincia no podíamos entrar en una discusión con Nación en algo que es de muy mal gusto, de que mientras haya alguien con necesidades alimentarias en materia de salud, hay que estar allí invirtiendo, aunque se retire la Nación, la provincia tenía que estar y no hacer de esto una pelea política. Ustedes habrán visto que los debates con Nacional han transcurrido por otros carriles, pero en estas cuestiones que tienen que ver con servicios alimentarios y salud no
no han sido parte de esa, No entró en la extensión. Ahora, ministro, a ver, para plantearlo al revés, en este tiempo en la economía argentina hay dos frases, una es no hay plata y la otra que es ajuste, la palabra ajuste que se menciona todo el tiempo. En declaraciones recientes, Puyaro dijo, nosotros tuvimos que hacer un ajuste más fuerte que Nación. ¿Dónde fue ese ajuste? ¿En qué áreas en la provincia de Santa Fe y hacia dónde se redirigió eso? El desafío tiene que ver donde uno va a diferenciar entre lo monetario de la prestación. Ajuste en término estricto, como lo plantea el gobierno nacional, es recortar pedazos del Estado o achicar prestaciones. Es decir, se dejan de prestar cantidades de servicios, se presta menos. Lo que hemos hecho nosotros es la eficiencia. ¿Qué significa? Que las prestaciones se mantengan, pero con menores cantidades de gasto. Es poner el ojo, eso requiere mucha más necesidad mucho mayor calidad de abordaje, porque para recortar no hace más que la voluntad de recortar y aguantar los rechazos sociales de algo que no se deja de prestar. En cambio, para hacer eficiencia tiene que ser uno mucho más agudo, conocer el proceso productivo que acontece dentro del Estado y decir, miren, la verdad que hoy el servicio alimentario a los internos de las cárceles puede abordarse, brindársele el mismo servicio alimentario, pero con menos gasto. Y así lo hemos hecho, y llegar a un punto donde la adquisición de racionamiento para el servicio penitenciario de diciembre de este año va a tener el mismo valor que en el diciembre del año 2023. Se pueden comprar medicamentos de una manera que permita ahorrar, y vamos a ahorrar unos 40.000 millones de pesos en todo el año, porque hemos tomado la decisión de comprar centralizadamente medicamentos que antes se compraban de manera dispersa a través de efectores de salud. La cuestión que tiene que ver con algo que impactaba doblemente en forma negativa, uno por el gasto y el otro por la prestación, el reemplazo, el ausentismo laboral en el sector educativo. Una rotación muy alta del personal que hacía que el chico tuviese muchos docentes durante el año, el proceso de enseñanza-aprendizaje no era el adecuado ante ese cambio del educador, y lo que hemos hecho es con ese proceso de a través de un mecanismo virtuoso, que simplemente con un incentivo de que no da lo mismo faltar que no faltar, hemos podido también al mismo tiempo reducir lo que se gastaba en reemplazo docente. Son todos ejemplos donde decir, miren, a todo chico que le hemos prestado el mismo servicio educativo, pero hemos podido a un menor costo. Hemos tenido en cárceles provinciales la misma o más cantidad de reclusos, pero con un menor costo. El mantenimiento, por ejemplo, de móviles policiales también se han bajado costos para ese servicio. Con lo cual, hemos hecho un trabajo donde el mandato fue no disminuir prestaciones, sino disminuir las erogaciones para prestar lo mismo. Eso tiene un límite, por supuesto, porque se llega a un punto donde uno ha hecho todo el análisis donde se podía hacer. Hemos bajado el costo de bacheo para hacer para tapar el mismo bache, para poner otras palabras. En junio se contrató a un precio que era un 40% inferior de lo que se había contratado en noviembre pasado. Bueno, eso es lo que nos permitió. Este año, el año que viene, es otro desafío distinto, porque va a ser otro país con una menor inflación, otro contexto, pero este año nos permitió ponernos, si se quiere, duros. Por eso también ha sido un año no exento de tensiones, donde desde el gobierno hemos dado las discusiones. A veces es incómodo, es más fácil hacer buenismo, si cabe el término, y evitar ciertas discusiones, pero sabíamos que si no lo hacíamos íbamos a estar en las peores de las situaciones, íbamos a estar sin recursos y teniendo que vernos forzados a tener que bajar las prestaciones, que era lo que no queríamos. Pablo, ustedes también presentan en estas horas la reforma tributaria, que generalmente va acompañando o en paralelo al presupuesto. Lo que le proponemos es una especie de ping-pong porque son varios ítems, a ver si podemos aclarar con los televidentes, o más que aclarar, informar cuáles son los alcances de esas medidas que ustedes tomaron. Impuesto a los ingresos brutos, no hay cambios en general en las alícuotas. No hay cambios en las alícuotas, sobre todo en las alícuotas productivas. Simplemente lo que hacemos es bajar el costo de ingresos brutos, permitiendo deducir impuesto inmobiliario a algunas actividades. Si lo que paga el comerciante impuesto inmobiliario, una cuarta parte lo va a poder deducir de ingresos brutos. Lo que paga el transportista de patente automotor va a poder un 40% deducir de ingresos brutos. Es la estrategia con la que hemos abordado la parte tributaria en materia de ingresos brutos en este año. Sí, poner pie de igualdad a el caso, por ejemplo, de los servicios, los proveedores de servicios de pago, como el caso de las billeteras virtuales, que hoy hacen una misma tarea que hacen los bancos y estaban tributando a una alícuota distinta. Estamos poniendo en pie de igualdad ese caso.
Y en el caso de las plataformas digitales, que es otro tema que se ha comentado mucho, ¿cómo va a impactar los cambios ahí que están haciendo ustedes? Lo que estamos haciendo es que aquellas plataformas digitales que están radicadas en el país hoy estaban tributando el 4,5%, lo van a hacer al 3%. Ahora, las que estaban radicadas en el exterior y no lo estaban pagando, vamos a cobrarlo. ¿Cómo lo vamos a cobrar? Lo vamos a cobrar en el mecanismo de pago que realicen. Y vamos a invitar a que, en primer término, el mecanismo de cobro va a ser a través de la forma en que lo cobran al usuario, ¿sí? Es la misma forma que hoy lo hace AFIP, para el caso, o ARCA, como se denomina hoy, el IVA, o como lo hacen otras provincias para la misma actividad. Pero vamos a invitar a esas provincias que empiecen a tener un pie en la República Argentina. No está bueno, así como caso Uber ya está teniendo un pie en Argentina, así como Pedido Ya, digamos, puedo nombrar los casos. Sí, le iba a pedir casos concretos. Y están pagando, lo hagan otros, como Netflix, como Spotify, donde uno no quiere decir que no dejen de ser multinacionales, pero que se dignen a radicarse en el país y puedan tributar adecuadamente. En el caso de no hacerlo, no tendremos otra opción de percibirlo en el momento en que le está pagando el consumidor. Bien. Impuesto inmobiliario, primero vamos con el urbano. El impuesto inmobiliario, ambos, urbano y rural, van a incrementarse un 22% si uno toma la última cuota que venció. Bien. Es un 22% multiplicado por 6 cuotas del año próximo. Con una particularidad, aquel que no tenga deuda el 31 de diciembre, el cumplidor, se le va a hacer un descuento del 20% en las 5 cuotas y se le va a eximir la sexta. Es una manera, una definición. La política tributaria es de una política al fin. Y cuando uno toma decisiones de política, lo primero que tiene que hacer es definir cuál es la conducta virtuosa a promover y cuál es la conducta viciosa a disuadir. Si la conducta virtuosa a promover es cumplir con los deberes tributarios, ahí estamos para decir, mire, no da lo mismo pagar que no pagar. Vamos a poner recursos, a sacrificar recursos, pero haciendo un descuento al que está al día y perdonándole la última cuota. ¿Los sectores más beneficiados en eso, quiénes serían? Puntualmente, todo el sector urbano, digamos, que esté al día va a poder tener ese descuento. Y en el sector rural, el mismo incremento, pero con otra particularidad. Vamos a poner el foco en que cuando uno pregunta en el inmobiliario rural, ¿quién le está cobrando? ¿Le está cobrando a un productor o le está cobrando a alguien que arrienda y es un rentista? Por eso vamos a poner el foco en aquellos productores rurales, propietarios de sus campos, hasta 300 hectáreas, le vamos a aplicar un descuento de hasta el 30% en el impuesto inmobiliario, como una manera de tratar distinto a aquel que es productor en su propio campo y aquel que tiene un campo y simplemente lo arrienda. Y al mismo tiempo se va a disminuir una adicional que se llama gran propietario rural y se va a llevar a que se lo tributen solamente a aquellos 1000 contribuyentes que tienen más de 500 hectáreas y no más de 300 como se tenían hoy, porque era un tema que había generado cierto pedido por parte del sector agropecuario de que de alguna manera se tuviese otro volumen. Pensemos que, por ejemplo, en el norte de la provincia, tener 300 hectáreas no es precisamente tener ese gran propietario, con lo cual se va a llevar a un Además están en emergencia mayor. ahora. Exactamente. Claro. Patentes automotor. Se habla, ustedes informaron un aumento del 50% el año que viene. Ese va a ser el incremento que van a tener para ser más simple y bien planteado, como lo haces. Los vehículos modelo 2021 o anteriores van a tener un incremento que no va a poder superar el 50%. Va a ser 50 o menos respecto del año 2024. O sea, es el tope ese. Es el tope. En cambio, los modelos 2023, 24 y 25, 2022, 23, 24 y 25, van a variar en función de lo que aumentaron los avalúos de dichos vehículos. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Porque lo que entendemos que los vehículos más recientes son aquellos que tienen una expresión de capacidad contributiva más actual y que va a tener un aumento si el vehículo, la verdad, aumentó un 100% respecto a lo que valía el año pasado, año contra año va a ser el 100% en esos vehículos de más recientes. ¿Cómo es esto que la API va a poder o va a tener más poder para dar de alta vehículos que no están inscriptos, no están pagando patente? Así es, prevemos una facultad donde ante la detección de vehículos que estén radicados en la provincia de Santa Fe y no hayan sido de alta en patente por el propietario, la API los va a poder dar de alta de oficio y cobrarle una multa por defraudación del 200%, que va a ser una multa y por lo tanto mucho más simple de percibir. Se va a coparticipar en los municipios y comunas, pero entendemos que permite agilizar mucho más el procedimiento por el cual muchas veces no se podían dar de alta estos casos que eludían pagar el impuesto. Al mismo tiempo, de alguna manera ese garrote, la zanahoria es que
al transporte de carga y de pasajeros se le va a permitir deducir de ingresos brutos el 40% de lo que paga de patente. Este es un viejo tema que se planteaba, con lo cual vamos a abaratar el costo de patente de esta forma. Y en el caso de los camiones de circuito de recolección de leche y los taxis, se le va a permitir deducir todo lo que paguen de patente del impuesto a los ingresos brutos. O sea, el taxista que paga ingresos brutos puede deducir todo lo que paga de patente. Con lo cual, en definitiva, puede decirse que la patente le va a salir gratis porque lo va a pagar por un lado y lo va a deducir lo que paga ingresos brutos. Bueno, dejamos hasta acá. Quiero preguntar por el blanqueo. Dale, vamos con blanqueo. A ver. ¿Cómo es lo del blanqueo? A ver, Santa Fe finalmente va a cobrar. Quiero plantearlo. El Congreso de la Nación definió la cuestión del blanqueo. Hay blanqueo en la Argentina, con lo cual el contribuyente puede venir hoy y blanquear en la AFIP y con eso tiene el perdón de los impuestos nacionales correspondientes. Hoy hay fiscos provinciales que son fiscos al acecho. ¿Qué significa? Están esperando que el contribuyente blanquee la AFIP y después le van a caer y le van a cobrar 5 años de impuestos. No vamos por ese camino nosotros. ¿Sí? Nadie lo está planteando en esos términos, pero lo quiero ser franco. Hoy hay muchos fiscos provinciales al acecho. Eso es porque muchas provincias todavía no adhirieron. Están esperando, no adhirieron, posiblemente no adhieran, entonces van a esperar que termine el blanqueo y van a salir a la casa de los que blanquean. Nosotros no somos de mala fe en esas cuestiones. Lo que sí decimos, vamos a adherir para dar certeza jurídica, que el que adhirió a nivel nacional le vamos a permitir que blanquee a nivel provincial. Ahora bien, primero subordinar la política de seguridad. Ser muy celosos a la hora de discernir que el que va a blanquear solamente lo que hace es deber impuestos, no que tiene ningún vínculo con el lavado. No podemos solamente confiar en el control de Nación cuando está desesperado porque ingrese dólares. El control que pueda hacer alguien que esté desesperado porque ingrese dólares no lo vemos muy fuerte, por lo tanto nosotros vamos a hacer un control. Y después es una cuestión elemental. Da lo mismo no haber pagado los impuestos que el que los pagó no es lo mismo. Entonces, si uno deja que alguien blanquee y sin la más mínimo costo de eso, no es justo. Y al mismo tiempo, si uno, por otro lado, mira que está expectante aquel que cumplió permanentemente, que hoy cualquiera que dejó de cumplir y ahora vuelve como si nada, ahí es donde la política tributaria tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que pensamos hacer? Es que el que blanquee a nivel provincial pague un 2% por lo que blanquea, muchísimo más económico, ni hablar que pagar 5 años de impuesto, pero además no es un costo porque lo va a poder tomar a cuenta de los impuestos que tiene que pagar en el futuro, con lo cual lo que hace va a ser un adelanto de impuestos. Y eso que recaude el Estado provincial no se lo va a quedar, lo que va a hacer es redistribuirlo para compensar a aquel que verdaderamente cumplió de manera ejemplar. De alguna manera lo que le vamos a cobrar a los que blanqueen a nivel provincial simplemente va a ser para compensar a aquellos que siempre cumplieron. Bueno, muy bien. Hasta acá. ¿Hasta acá? ¿No lo podemos comparar a Pablo Olivares de septiembre y Pablo Olivares de octubre? Sí, ¿por qué no? A ver, ¿Lo tenés? sí, lo tenemos. Estuvo reunido ayer Puyaro nuevamente con el presidente de la Nación. Un poco, ¿qué sale de esa reunión? ¿Cuál es el ajuste que se le está pidiendo ahora a la provincia de Santa Fe? Y ahí traigo a colación una frase suya, la dijo en el mes de septiembre en el programa de Jorge Rial, Radio 10. Vamos a escuchar un pedacito de lo que decía el ministro en septiembre, a ver si todavía opina lo mismo. Cuando en lo que hablamos del equilibrio fiscal, Santa Fe lo ha dicho desde el momento, compartimos, lo estamos practicando y estamos viviendo con lo nuestro, porque desde el inicio de esta gestión, las transferencias no automáticas, ni siquiera las discrecionales, porque Santa Fe nunca tuvo transferencias discrecionales, sino las no automáticas, fueron recortadas, interrumpidas, y aún así con lo nuestro nos lo estamos arreglando. Decir que después esa política planteada del Gobierno Nacional y lo que tienen que hacer las provincias que se están arreglando con lo propio, creo que, como decimos a veces en el interior, se pasa un pueblo. ¿Se pasó un pueblo el presidente con lo que le estaba pidiendo a Santa Fe? Bueno, cuando alguien se está arreglando, como somos gobiernos autónomos, cuando alguien tiene autonomía es parecido a lo que en el derecho civil es la emancipación. Cuando alguien está emancipado, uno puede decirle, si te estás arreglando con lo propio, desde qué lugar uno puede decir cómo vivir, cómo hacer las cosas, si uno se está arreglando no te pide para hacer nada. Hoy es nuestra realidad, hoy el Estado Nacional, a veces le estamos pidiendo simplemente gestos, ni siquiera plata, le estamos reclamando lo que nos debe, por supuesto. Entonces, cuando nos dice qué tenemos que hacer y sobre todo si tenemos que ajustar o no, la pregunta es desde qué lugar se pide que se ajuste si no estamos arreglando con lo propio. Yo creo que en ese sentido es que cada uno tiene que atender lo que le toca, pero si uno no le está yendo a pedir que le cubra la cuenta sobre el final del mes a nadie,
desde ese lugar entendemos que no hay una posición donde se pueda reclamar algo. Esto nos quita que sabemos que convivimos en un régimen de distintos niveles, es una marca de Unidos el diálogo, de hecho es constitutivo de Unidos el diálogo, o sea, digamos una coalición que nace de un diálogo y de un permanente diálogo a la hora no solamente de tener una propuesta, sino de gobernar. Y por lo tanto, cada vez que el gobierno nacional invita al diálogo, lo vamos a hacer las cantidades de veces, esa es la impronta que tenemos. Después de ahí, de ese diálogo, ¿qué soluciones concretas aparecen? La verdad es que se nos recortaron las transferencias no automáticas y eso no cambió. Se dejó de hacer obra pública nacional y se nos ofreció un convenio en el cual la nación dice, bueno, yo me comprometo a seguir haciendo esta tomala vos. Nación, la provincia firmó y las que tomó a su cargo las empezó a hacer. Ahora la primera de cambio, vemos el presupuesto nacional, no se incluyen las obras que el propio gobierno nacional se comprometía a hacer. Se comprometieron ahora a corregirlo. Bueno, se está por discutir el presupuesto nacional. Claro. Esperamos que algunas cuestiones que necesitan, por lo menos el cobro de la deuda de ANSES, pero bueno, en el camino, mientras se dialoga por un lado el presupuesto, aparece esta invitación a un régimen de compensación de créditos y deudas. ¿Le sirve a Santa Fe? A ver, Santa Fe siempre se va a mostrar proactivo a dialogar, siempre lo hizo. Ahora no va a dejar de defender los intereses de la provincia. Concretamente el crédito más grande que hoy tiene Santa Fe con la Nación tiene que ver con el déficit de la caja de jubilaciones con el ANSES. La pregunta es que si hoy ya estamos litigando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el presupuesto para llegar allí, como prerequisito, es ya haber agotado la instancia administrativa, porque el Estado Nacional no le dio respuesta, en la gestión pasada fue esto, pensar de por qué volver a la instancia administrativa para llegar a un acuerdo amigable vaya a ser el camino, luce un poco probable. Ahora bien, como muestra de diálogo, siempre Santa Fe va a estar allí. Ahora, el límite es el defender los intereses de la provincia de Santa Fe, y como la alternativa siempre de última fue la justicia, en su momento Santa Fe entabló un proceso de reclamo que tenía que ver con un recorte de coparticipación, llegó la justicia y la justicia fue la que laudó y la provincia cobró lo que le correspondía. Bueno, estamos en ese camino hoy por lo de ANSES. Bueno, siempre nos inviten al diálogo. Siempre que nos inviten al diálogo, Santa Fe vamos a estar. Sí, ser lo suficientemente o evitar la ingenuidad de saber cuándo invitar al diálogo es una manera de que, bueno, cuando alguien se encuentra en malas condiciones, invitar al diálogo es mejorar su posición a la hora de negociar. Pablo Olivares, muchas gracias por haber venido. Gracias. El agradecimiento es mío, a disposición, y bueno, felicitar, es un medio que también hay que potenciar y que también llega a todos los santafesinos, a todo el territorio. Gracias, muy amable. Ya volvemos nosotros. Una de las tensiones más importantes que está viviendo en este año la política santafesina tiene que ver con las diferencias muy explícitas que hay entre el Poder Ejecutivo, entre el Gobierno de la provincia de Santa Fe, con el Poder Judicial, ¿no? Bueno, a ver, el día que asumió Puyaro en el discurso en la legislatura ya hace la primera mención y marca ese camino. Él dijo, tenemos una justicia que es ineficiente, y apuntó directamente ahí. Así es. Y eso, con el transcurrir de los meses, fue evolucionando, fue levantando temperatura. Por momentos parecía que había algunos acuerdos, pero no. Ya te vamos a contar cuál es el trasfondo, el telón de fondo, mejor dicho, de todo este conflicto. Pero lo primero, lo que pasó en el día de hoy, en la provincia de Santa Fe, en las distintas sedes judiciales, porque por primera vez las medidas de fuerza de los judiciales que reclaman por titularizaciones y por otros temas, escaló a 48 horas de paro. Bueno, ahí vemos, esto sucedía hoy en el hall de los tribunales santafesinos en la capital provincial. Este es el hall de ingreso. Una jornada hoy de protesta con asistencia a los lugares de trabajo. Ya mañana no. Y esto de que va escalando, ¿no? La semana pasada también habían tenido una jornada, la anterior también. Y atención, porque además se dan en un contexto en el cual desde el Ejecutivo les aseguraron además que llegaban las partidas para los aumentos que estaban demorados, los aumentos que recordemos que son
tienen la ley de enganche, con lo cual los aumentos nacionales tienen que aplicarse en Santa Fe. Esos aumentos estaban demorados, bueno, les dijeron que estaban los recursos, estaban las partidas para eso, igual hubo paro. Igual hubo paro. Esto es como tirar más combustible al fuego, ¿no? En una relación que viene mal y que tiene un telón de fondo. Ese telón de fondo es la intención explícita ya del gobierno de renovar la Corte Suprema de Justicia actual, que es una corte que lleva muchos años en la mayoría de sus miembros y donde se está pidiendo un cambio por distintos motivos, ¿no? El gobernador Puyaro lo planteó hace unos días de esta manera. A mí me eligieron para gobernar y para ordenar el Estado. A mí no me eligieron para ver que las cosas pasen y que todo continúe de la misma manera. Y yo sí, lo digo públicamente, creo que tenemos que renovar la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. No porque sean malos, no cuestiono sus fallos. Nosotros necesitamos una justicia moderna, eficiente, efectiva. Bueno, hay una palabra central ahí que es moderna y uno de los ejes y de los argumentos que están planteando desde el Ejecutivo, fundamentalmente para la salida de los miembros y para que sea una salida también con cierta formalidad, tiene que ver con la edad de los cortesanos que tenemos en Santa Fe. Tenemos una corte de 6, es una corte par, algo que no sucede en ningún otro punto de la Argentina, con lo cual complica muchísimo, por supuesto, la toma de decisiones. Es como en los partidos de fútbol, tenés posibilidad de ganar, de perder o que haya empate, que ese es el problema. Una cosa increíble. Y además de eso son cortesanos con edades muy avanzadas. La mayoría de ellos, excepto Daniel Herbeta, están superando los 75 años. ¿Y por qué es tan importante esta cantidad de años? Porque es el límite que prevé la Constitución Nacional para el ejercicio de la magistratura. ¿Se van? ¿No se van? Al pedido este de renovación de la Corte Suprema, la Constitución Nacional, como decía Gaby, establecen 75 años. Hubo fallos de la Corte Suprema Nacional estableciendo este límite también. Pero en Santa Fe quedó como una especie de vacío legal y los cortesanos no se quieren ir y de esta forma lo decía el presidente de la Corte de Santafesina, Rafael Gutiérrez. No, el día que yo quiera me voy a jurar. Mientras dure mi buena conducta, el artículo de la Constitución, si no mal recuerdo, de la provincia, creo que es el 56 o el 46, dice que la única condición es la idoneidad. Bueno, impresionante la frase, ¿eh? Hay algunas cosas más ese artículo, pero está bien, tomémoslo ahí. Bueno. Pero me voy cuando quiero. Me voy cuando quiero. A ver, yo te propongo ahora, y a la gente también, ¿quién es quién en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe? Vamos a conocer un poco los perfiles y de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria para llegar a un punto como para tener este tipo de declaraciones? Y si te parece, arrancamos con Gutiérrez, que es hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. El integrante, el cortesano más político, si se quiere, en este organismo. Por supuesto que conduce el gobierno, además del Poder Judicial. Entró en el año 75 en el Poder Judicial. Está en la Corte desde el 2001, es uno de los que ingresa en la segunda gobernación de Reutemann y hasta ahora venía con un apoyo muy fuerte y un vínculo muy fuerte con el gremio de los judiciales. Hay una cuestión muy importante en la historia de Gutiérrez que tiene que ver con la ley de enganche, recién lo hablábamos un ratito. Hace unos minutitos nada más, pero esta cuestión de tener los aumentos salariales atados a los aumentos que da Nación y que los pague provincia, bueno, fue uno de los grandes logros y es Gutiérrez uno de los que le termina poniendo la firma a ese acuerdo, con lo cual, bueno, arranca también ese momento en la Corte con muchísimo apoyo de los trabajadores. Bueno, y es el hombre fuerte, evidentemente, de la Corte. Fue el que más ejerció la presidencia durante todos estos años y el que le marcó el ritmo también, ¿no? A la Corte. Sí, tal cual. A ver, fue presidente de la Corte 9 veces. Recordemos que la Corte hace esta alternancia entre presidentes de Santa Fe y Centro Norte, representando el Centro Norte de la provincia, y Rosario, representando del centro hacia el sur. Lideró durante mucho tiempo la JUFEJUS, que es
la Junta Federal de Jueces durante muchísimo tiempo y además ha intervenido en reformas procesales que son claves con posiciones muy fuertes. La más reciente que tenemos en la provincia es la reforma procesal penal y él junto con Spuller han sido las dos voces que han sostenido la oposición, si se quiere, a estas reformas de manera muy contundente, que al día de hoy en las acordadas, cuando se plantea alguna cuestión relativa a la reforma procesal penal, todavía lo van marcando. Bueno, pasamos a Roberto Falistoco. Vamos a Roberto Falistoco. Es el decano de la Corte Suprema y le decimos decano no porque es el que tiene mayor edad. Gutiérrez tiene 75. Exacto. Recién cumplidos, está ahí al límite. Bueno, Falistoco tiene 76, tiene un año más, pero entró mucho antes a la Corte Suprema, entró en el 91, sobrevivió a 8 gobernaciones, tiene un caudal impresionante así de vínculos y de relaciones con ejecutivos. Él ingresa en la gestión de Víctor Reviglio y tuvo roles muy importantes antes de entrar a la Corte Suprema en el Ejecutivo y en el vínculo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. A ver, fue uno de los que diseñó también la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es del 87, cómo está armado el Poder Judicial en la provincia de Santa Fe. Es una de las cosas que quiere cambiar el actual gobierno. Hoy lo quieren actualizar, es del 87, exactamente. Y después tuvo un rol muy importante en la aprobación de la Ley de Lemas también en la provincia, con lo cual, bueno, ahí es central también el rol político que él tuvo y con ese bagaje... Perdón, Gaby, eso se lo recordó hace unos días el ministro de Gobierno Fabián Bastía, ¿no? Que es más, dijo, llegó a la Corte como premio por su labor en la aprobación de la Ley de Lemas allá por los años 90. Bueno, ha sido central todo eso, todas esas cuestiones con un perfil también mucho más administrativo, si se quiere también, con mucha incidencia en Rosario, él es oriundo de Rosario, ahí está, entonces el decano de la Corte, que tampoco tiene fecha, él hasta ahora no se pronuncia de manera tan clara como Gutiérrez sobre su salida, pero es uno de los que resiste y es uno de los que estuvo además en ese desayuno último a principios de septiembre, que los convoca el Ejecutivo un domingo muy temprano, que apenas si hubo un café en ese desayuno, bueno, fue uno de los que estuvo ahí también. Es quizás el de perfil de más cintura política, el de perfil más componedor, digamos, se le reconoce en ese sentido, y eso también explica la perdurabilidad en el tiempo que vos marcabas. 8 gobernaciones de distintos signos políticos y no había tenido conflicto con nadie hasta ahora de esos gobiernos. Te cuento un detalle de su juventud. Lo cuenta Carlos del Frade, que escribe un libro que se llama Impunidades y Esperanzas, y él cuenta cómo arranca Falistoco. Él arranca su militancia universitaria en el sector, si se quiere, más de perfil obrero, en el socialismo revolucionario, y después él tenía un estudio particular allá en Rosario y termina representando a Miguel Gómez, que era dirigente de la mítica UOM rosarina, así que tiene un perfil además muy distinto a lo que trae hasta ahora. De ahí al peronismo y de ahí a la Corte Suprema de Justicia. Sigamos con otro quién es quién. Eduardo Spuller, santafesino, abogado laboralista. Su mayor mérito para llegar a la Corte Suprema de Justicia, no le quiero quitar méritos como profesional, pero fue ser abogado personal de Carlos Alberto Reutemann cuando era gobernador. Esta es una corte que tiene la matriz reutemista, es decir, 4 de los ministros fueron nombrados en la época de Carlos Reutemann, uno por Reviglio, que era Falistoco, y el último, Daniel Arbeta, del que vamos a hablar en un instante, por el exgobernador Jorge Obey. Bueno, ahí está Eduardo Spuller, es el perfil bajísimo durante todos estos años, te diría muy a la sombra de Rafael Gutiérrez también. Muy en consonancia con sus fallos, esto que marcábamos al principio, por ejemplo, de la reforma procesal penal, especializado además en derecho laboral. Cuando él trabajaba con Reutemann, le resolvía todas las cuestiones que tenían que ver, seguramente, bueno, con los campos que tenía Reutemann, pero además con las relaciones laborales. Ese es su fuerte y tiene influencia también en esa rama del derecho en Santa Fe. Bueno, y era uno de los nombres que se barajaba que iba a irse antes del 31 de diciembre, que iba a poner fecha de retiro. Bueno, tiene 81 años. Tiene 81 años. Parece que acá hubo algo que cambió. ¿Viste? ¿Te acordás aquella famosa frase, pasaron cosas? Bueno, en principio, ¿qué dicen en el Ejecutivo Provincial? Había un compromiso de Spuller de fijar una fecha, pero eso no pasó y aparentemente no va a pasar después de que se profundizaron las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Un abroquelamiento, ahí si se quiere, de posiciones también, están buscando fuerza seguramente. Ahora, hay dos que sí tienen fecha ya para retirarse.
dieron la fecha. Vamos a arrancar, si te parece, con Mario Netri, tiene 82 años y fue el primero en anunciar que se iba. Eso va a suceder dentro de muy poquito. La fecha de retiro, que ya está aceptada, es para el 1 de diciembre, así que es uno de los cambios más importantes que se viene cuando en la legislatura se esté discutiendo la incorporación o el agregado de este 7º integrante a la Corte. Ya va a haber que ir pensando también, y están todos ya pensando, ¿no?, qué nombres lo van a reemplazar a Netri. Bueno, es también de perfil bajísimo, ingresó a la Corte en 2003, hace muchos años, 23 años, perdón, más, 2001. 2001, claro. 2001, entró, sí, 23 años lleva, y en realidad él es más vinculado, si se quiere, al ala del radicalismo en la política santafesina, y fue promovido por Horacio Sandizaga, como parte de aquel acuerdo, aquel pacto para algunos entre Carlos Alberto Reutemann y Horacio Sandizaga en su momento. Es el que se va el 30 de noviembre, ya tiene fecha. Bueno, y tiene fecha también María Angélica Gastaldi, única mujer en la Corte, hasta el momento única mujer, hoy actualmente, pero digo en términos históricos también. Ella anunció que se va en el mes de abril del año próximo. Ella alcanzó a ir también a este desayuno que hicieron con el Ejecutivo ese domingo. Muy poquitos días después ya anuncia su retiro, también con un perfil muy bajo desde que ejercía la magistratura. Cuentan desde su círculo íntimo también que toda la exposición y la atención que generó todo esto terminó no gustándole. Ella tenía intenciones de presidir la Corte el año próximo, un año electoral además que tiene mucho peso. Bueno, y esto le afectó mucho también en su análisis de si convenía o no seguir. Fue legisladora también, mucha gente eso no lo conoce, esa historia, en la década del 90, muy cercana también a Carlos Reutemann. De hecho, en la legislatura ella representaba al partido Creo. A Creo en Santa Fe, que era el sublema con el que... Nada que ver con Hapkin. No, para nada. También fue administradora, ocupó cargos ejecutivos, administradora de API, también durante gobiernos del peronismo, y en 2001 también fue promovida a la Corte Suprema, marcando un hito en el sentido que vos decías, fue la primera mujer en integrar la Corte Suprema, y única hasta ahora, Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Bueno, y nos queda Daniel Herbeta, que es el único que por términos de edad no está hoy en discusión, un hombre que entró en el 2007 a la Corte Suprema. Así es, ingresó en 2007, lo nombró Jorge Obey cuando se estaba yendo de la gobernación, a pesar de que Herbeta tiene una trayectoria vinculada al Partido Radical. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y es el otro hombre fuerte, te diría, durante todos estos años. Marcó claramente el contraste con Rafael Gutiérrez. Son los dos hombres, los dos grandes pilares que tuvo esta Corte Suprema. Le ha tocado participar siempre en minoría, fundamentalmente en las votaciones de los grandes temas, donde se abroquelaba la mayoría que lideraba Rafael Gutiérrez, y de alguna manera quedaba aislado en minoría Daniel Herbeta, que es hoy, como decís vos, el que va a quedar, de alguna manera va a ser el puente entre la Corte que se está yendo, porque se está yendo, claro, eso está claro, será ahora, será un poquito más tarde, pero se está yendo, con la que vendrá, que bueno, se empezarán a nombrar o a conocer los nombres de quienes podrían ser ministros de la Corte, los que va a postular el actual Gobierno de Unidos. Próximamente, entiendo que entre diciembre y marzo vamos a tener los nombres de quiénes son. La danza de nombres. Acá hay un dato muy importante para tener en cuenta. Hay dos ministros que se van, ¿no? María Angélica Gastaldi y Mario Netri, ya lo dijeron. Daniel Herbeta se queda. Y hay otros tres que no se quieren ir, que como dijimos son Falistoco, Gutiérrez y Spuller. Lo que va a pasar la semana que viene es que se va a aprobar en la legislatura, se le va a dar media sanción en la Cámara de Diputados, son un proyecto de reforma judicial donde se contempla en uno de sus artículos la creación de una séptima banca o una séptima silla en la Corte Suprema. Y eso tiene que ver con lo que decías vos, para romper ese número par, de manera que no haya más empates, que siempre haya una mayoría, pero por el otro lado también porque da la posibilidad entonces a la nueva administración de nombrar 3 ministros, ¿no? Si vos a eso ya le sumás también el posicionamiento histórico que ha tenido Daniel Herbeta, podés ahí hablar de una renovación, de una
de una mirada más reformista dentro de la Corte Suprema a partir de estos cambios. Bueno, y nos queda Barraguirre, Jorge Barraguirre, que es el procurador. En términos técnicos integra también la Corte Suprema este rol. Y es importante porque, bueno, uno de los temas también que vamos a estar hablando mucho en el programa de acá a fin de año tiene que ver con la reforma constitucional. Si se llega a dar la reforma, bueno, justamente el rol del procurador también está en vistas de ser o reformado o negociado, está en vistas de que tenga cambios también. Así es. Barraguirre, según la Constitución, es parte de la Corte Suprema. Si hay reforma de la Constitución el año que viene, esa es una figura que está en discusión, a partir de que los fiscales penales hoy son parte de otro organismo, el Ministerio Público Fiscal. Pero esa es una discusión para más adelante. Bueno, ¿hacemos un corte? Ya venimos. Otro de los temas de la semana, y te diría del año en definitiva, porque esto es la irrupción de un nuevo actor electoral en la provincia de Santa Fe, fue la presentación del partido La Libertad Avanza como partido provincial, es decir, ya con todas las condiciones para participar de cualquier acto electoral. Y estuvo Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, en Santa Fe para esa presentación, con algunos de los referentes locales. Con Romina Díez, diputada nacional por Santa Fe. ¿Vos decís que se viene escenario de tercios en Santa Fe nuevamente? Bueno, con esto abre esa puerta. Es una de las posibilidades. Las elecciones en términos de candidaturas nacionales mostraron a La Libertad Avanza con una participación importante en el electorado, en las preferencias del electorado santafesino. Bueno, y esperan más todavía. Vamos a escuchar parte de lo que vimos en esta conferencia de prensa. Esto fue el sábado en la capital provincial con un acto posterior a la conferencia. Karina Milei, el jefe, estuvo en ese acto, pero no en la conferencia. Viste que ella no da conferencias. No te dio una nota, Karina. No nos dio una nota, pero sí hablamos con Romina Díez, hablamos con Martín Menem y fue la diputada la que se encargó de plantear qué es lo que quieren para las elecciones 2025 en Santa Fe, territorialidad y sobre todo el margen de lo que están esperando. Bueno, nosotros sí, estamos preparados para competir en los 19 departamentos, ya La Libertad avanza en Santa Fe y ya tenemos en los 19 departamentos, en las 365, más de 365 localidades que ya estamos armando y tenemos potencial para competir. Nosotros queremos dar el batacazo final en el 2025, necesitamos que todos los ciudadanos comprendamos que para terminar para darle un fin a este inicio de reformas estructurales más grande que se hizo en la historia de Argentina, precisamos sí o sí en el 2025 dar un batacazo en el poder legislativo. Así que ese es nuestro norte y eso es en lo que estamos pensando. Bueno, claramente en sintonía con la estrategia de lo que viene planteando el presidente, ¿no? Milei sí, Milei no, como la disyuntiva de hierro que el oficialismo quiere plantear para el año que viene. Martín Menem habló de la reforma constitucional. Se metió uno de los temas más calientes de la provincia de Santa Fe y se encargó de marcar cuál es la posición de La Libertad Avanzan. ¿Lo quieren o no? ¿Participan o no? Esto decía. Respecto de reformas constitucionales, no hace falta, digamos que la mejor forma de cuidar una constitución es no tocarla, como concepto general. En cuanto a temas electorales, creemos que someter a la población a elecciones permanentes, con todo el costo que ello implica, con todo el desgaste que ello implica, porque los candidatos generalmente dejan de gestionar durante los periodos electorales, en las campañas. Nosotros somos de la idea de que la gente vote la menor cantidad de veces posible, por lo cual esto atenta contra lo que pensamos. Aún así, en este proceso, en la batalla electoral, en la batalla cultural que venimos dando hace casi 3 años, es que donde podamos tratar de poner representantes nuestros para dar esta batalla, para que en el futuro no haya 3 elecciones por año, ni 5, como ha pasado en algunas provincias, municipios. Ahí vamos a estar, veremos eventualmente. No nos parece muy atinado hablar permanentemente de elecciones. Nosotros trabajamos en un gobierno y lo que queremos hacer es llevar resultados. Nos hemos comprometido fundamentalmente con temas económicos y de seguridad y estamos dando esa batalla. A ver, no compartimos el tema que haya elecciones,
permanentemente, nos parece que le faltamos el respeto a la gente, que los pibes faltan a clase el lunes porque tienen que organizar los establecimientos, nos parece un exceso. Pero para dar la batalla cultural a sí mismo, como es necesario un partido político para participar, también es necesario que demos la batalla en todos los escaños del Estado. Si hay una reforma constitucional que no estamos de acuerdo, pero hay que participar para dar esa batalla en la convención, también la vamos a dar. Bueno, que no falten los chicos el lunes a la escuela por las elecciones. Me gustaría que me cuentes un poco de trasfondo, pero bueno, ¿qué vimos? Muy corto de tiempo. ¿Qué viste ahí? Súper breve. A ver, fue un acto, 1.600 personas. No era abierto al público. Nosotros, como periodistas que quisimos ir a ver, no podíamos. Tenías que tener un QR especial para entrar. Y esto tiene que ver también con la narrativa que muestran en las redes sociales y que ellos están mostrando desde La Libertad Avanza. Concretamente, es muy controlado el material que sale de estos actos y tiene que ver lo mismo. ¿Por qué Karina Milei no da entrevistas? Bueno, están cuidando todo el entorno y están haciendo muchísimo foco en el sello, en la marca. Están muy confiados al sello de La Libertad Avanza para posicionarse el año que viene. ¿Qué es lo que se nota que falta? Bueno, falta territorialidad en la provincia. Romina Díaz decía, estamos armando en los 19 departamentos. Bueno, están trabajando con quienes fueron los fiscales en las elecciones. Es un armado que es incipiente todavía y están muy confiados en la figura de Javier Milei y en esta batalla cultural. Como el arrastre, ¿no? Para las figuras provinciales. Se mete La Libertad Avanza en las provincias. Nuevo escenario político en la Argentina. ¿Qué es lo que viene? Mucha convulsión, mucha rediscusión de lo que hasta ahora conocemos, cómo se vinculan las provincias con el Estado central, cuáles son los nuevos liderazgos, lo que va quedando atrás y lo que resurge. De todo eso hablamos en el marco del Congreso sobre la Democracia que se realiza en la Universidad Nacional de Rosario, con el politólogo Andrés Malamud, hoy investigador de la Universidad de Lisboa. Ustedes seguramente habrán escuchado sus análisis, tiene amplia participación en los medios de comunicación y una mirada muy aguda también. Sí. Tiene un podcast muy interesante también para escuchar. Exactamente, donde se mezcla un poco la mirada sociológica y la del politólogo. Y sobre esto conversamos en el día de ayer en la ciudad de Rosario con Andrés Malamud. Argentina, que también es algo que se encaja en esto de las olas de cambio, digamos, ¿no? Negándose algunos debates globales que parecen muy establecidos, sobre los que hay mucho consenso. El tema ambiental es uno de ellos, como decías vos. Y además, casi como punta de lanza de cambios políticos de una derecha que gana mucho terreno a nivel internacional. No sabemos todavía si es como un fenómeno consolidado o también de nuevo de transición, ¿no? Exactamente, y no lo sabemos porque ya hubo 2 intentos fuertes de asentar a estos partidos de extrema derecha en Brasil y en Estados Unidos, y ambos, Bolsonaro y Trump, perdieron la reelección. Pero si Trump vuelve, lo que tendríamos quizás es una tendencia, y Milei forma parte de esa tendencia. Esa tendencia es la internacional reaccionaria, el conjunto de partidos y de líderes que ven un mundo mejor en el pasado, en la Argentina de Alberdi o en el menemismo de los 90. Y el futuro lo ven como un riesgo. Y entonces lo que hacen es cerrarse y volver. Milei es alguien que se diferencia un poco de los demás, porque él por un lado tiene esta apertura ante lo digital, ante lo cripto y ante la inteligencia artificial que otros no tienen, pero además porque es un libertario y no un proteccionista. Todos los miembros de la familia de Milei son proteccionistas, nativistas, están contra la inmigración y contra el comercio libre. Y Milei está a favor. Entonces pertenece a una familia, pero no encaja bien. Y un detallecito, esto significa que quizás la victoria de Trump a él lo alegre personalmente, pero lo perjudique materialmente, porque Trump significa cerrar el comercio y por lo tanto subir la inflación. Y si la inflación del mundo sube, imagínate la Argentina. Vos te vas durante el año una parte del otro lado del charco, así que tomás alguna distancia, podés ver las cosas con otros ojos y después venís. ¿Qué ves en la Argentina en cuanto a los nuevos líderes? ¿A cómo influyó lo de la presidencia de Milei, una presidencia tan disruptiva, en cuanto a los liderazgos en el sistema político argentino? Voy a decir algo que es convencional, aunque quizás no todo el mundo lo ve a primera vista, y algo que es más disruptivo. Lo convencional es el presidencialismo siempre ordena al oficialismo y desordena a la oposición. Si vos mirás del 83 hasta hoy, 41 años, siempre que ganó un partido político, se disciplinó porque el presidente manda y enfrente la oposición se dividió.
Los peronistas en los 80 tenían 4 bloques de diputados y podemos hacer uno por uno. Lo que te ordena es el último año, la elección presidencial, porque ahí es cuando la oposición tiene que nombrar uno o más candidatos y es cuando se disciplina. Entonces lo que está pasando ahora de desconcierto en la oposición es normal. Pues, lo otro, Milei tiene un estilo muy agresivo, retóricamente violento. Habla de poner el clavo en el cajón de una lideresa opositora. Sin embargo, 11 meses idos de su gobierno, terminó con los piquetes sin un muerto en la calle. Y esto es algo que parece un contrasentido, es contra la intuición, cómo puede ser tan violento en las palabras y en la práctica logró una cierta pacificación. Hay una pregunta, ¿es sustentable? ¿Lo puede mantener en el tiempo? Pero hasta ahora las palabras violentas no llevaron a hechos violentos. La cuestión es, si uno insiste, a lo mejor el resultado cambia. Cristina Kirchner conduciendo el justicialismo, volviendo a la primera plana, a algo mucho más chiquito de lo que tenía claramente, digamos, y a disputar un territorio particular, pareciera, con Kicillof en provincia de Buenos Aires. ¿Es un liderazgo en devaluación? ¿Lo de Kicillof lo ves como una promesa para el futuro del justicialismo? A Kicillof lo veo con serias dificultades para representar algo y sobre todo para ser presidente. Porque desde que la provincia de Buenos Aires se separó de la capital en 1880, hace más de 140 años, nunca un gobernador bonaerense ganó una elección presidencial. Hay una maldición ahí, yo no creo en la fuerza del cielo ni en las maldiciones, hay un efecto estructural que la provincia ingobernable no te lleva ni a generar satisfacción en tu propio pueblo ni a generar ejemplo en las demás provincias. Así que no es Cristina la que perjudica a Kicillof, es la provincia que desgobierna. En cuanto a Cristina, es la lideresa incuestionable de un sector muy relevante del conurbano bonaerense, pero tiene ya menos gobernadores que Milei. Milei ya tiene los peronistas del noroeste, Jaldo en Tucumán, Jalil en Catamarca, Sáenz en Salta, y ni siquiera Kicillof acompaña la lista de Cristina. Así que Cristina no puede ser la lideresa del peronismo. Si ella lo consigue, va a ser la presidenta del Partido Justicialista, lo más probable es que el peronismo emigre en masa hacia Milei. De hecho, la familia Menem ya está ahí, y lo que están haciendo es atrayendo y seduciendo. Y quien podría ser embajador en Washington es Daniel Scioli, que fue nada menos que vicepresidente de Néstor y candidato presidencial de Cristina. ¿Ves nuevos liderazgos en el PRO y en la Unión Cívica Radical? ¿Cómo lo que se desarmó a ese Juntos por el Cambio, digamos? ¿Ves que eso se reacomoda en algo, en algunos nuevos referentes? A nivel nacional todavía no. A nivel provincial hay 2 emergentes muy claros, que son el gobernador Torres de Chubut, 35 años del PRO, y Maxi Puyaro de Santa Fe. Son jóvenes, son disruptivos, la imagen, el discurso, ofrecen algo que la gente quiera. Hay dos prioridades en la agenda de la Argentina. Los argentinos quieren bajar la inflación y reducir la inseguridad. El radicalismo no puede hablar de inflación, tuvo 2 malas experiencias. De inseguridad, Maxi Puyaro es uno de los 2 referentes más respetados. Maxi Puyaro y Patricia Bullrich están a la cabeza de la agenda securitaria en Argentina. Uno es radical. Y en cuanto a Torres, el gobernador de Chubut, es alguien que demostró coraje al enfrentarse originalmente a Milei y después tiene una provincia con una riqueza y una diversidad pequeña, pero que le puede permitir proyectar gestión. Una provincia muy mal administrada. Si él la da vuelta, hay renovación generacional con capacidad de administración. Esos son los 2 emergentes, pero por ahora, aunque tengan conocimiento nacional, gobiernan provincias. Todavía no desafían ni a Martín Lustó ni a Mauricio Macri. Lo último que te quiero preguntar es, por lo menos desde mi lectura, algo ha pasado. Una de las cosas que realmente ha cambiado en este primer año desde que asumió Javier Milei es el vínculo entre Estado central y provincias. Y fue a los golpes, es decir, a cortar el chorro, no hay más plata, y eso inmediatamente repercutió en la forma que, por lo menos en las últimas décadas, o del 83 para acá, los gobiernos provinciales se relacionaban con el Estado central, el gobierno central. ¿Lo ves así? ¿Qué estás viendo en eso? ¿Esto es algo de nuevo? ¿Lo ves como algo pasajero o realmente los vínculos del federalismo se rediseñaron en la Argentina? Hay un elemento estructural que es la coparticipación y hay un elemento coyuntural que es un presidente sin partido que gobierna un país que tiene gobernadores con partido. El elemento estructural es la coparticipación, que lo que hace es redistribuir riqueza entre las provincias. Es un mecanismo antiguo, inconstitucional, cláusula provisoria 6 de la Constitución, manda a cambiarlo en 1996, hace un cuarto de siglo que estamos incumpliendo, y profundamente injusto.
No porque las ricas no tengan que ayudar a las pobres, sino porque está tan mal hecho que la provincia de Buenos Aires deja 1/3 de su riqueza. La provincia de Buenos Aires tiene 40% de la población y 50% de la riqueza argentina. Entonces lo que pasa es que cuando algo anda mal en la economía, la provincia se mueve y te tira un presidente. Y mientras tanto el 40% de los argentinos que son bonaerenses están mal gobernados, porque el gobernador bonaerense es siempre un lacayo de un presidente, el que lo puso. Piensen los santafesinos. ¿Quién es el gobernador de Santa Fe? El líder político más importante de Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires nunca es así. Cualquier bonaerense que quiere ser líder quiere ser presidente. El gobernador es para alguien secundario, alguien anotado a dedo, un lacayo. Y la cuestión contingente es esta que te mencionaba, un presidente sin partido, 24 gobernadores con partido. El dato es que cuando Milei sale electo, las PASO, 30%, en las 5 provincias que elegían gobernador al mismo tiempo, las 2 Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Cruz y Catamarca, él sacó 13 puntos porcentuales menos que las otras 19. Y cuando los partidos se movilizaron para cuidar sus lugares, sus gobernadores, sus legisladores, movieron, fidelizaron el voto. Eso es lo que valen los partidos políticos en Argentina, 13 puntos porcentuales. ¿Eso es poco? No. Eso te determina la diferencia entre ganar y perder una elección. Los partidos siguen valiendo. Pero concretamente con el tema federal me parece que lo extraño ha sido también un presidente que uno decía, bueno, si no tiene gobernadores, si no tiene territorio, es la caja lo que va a ordenar, que históricamente fue lo que ordenó. Así es. Pero él hace el proceso al revés. Él les corta el chorro, les dice acá no me vengan a pedir nada, arréglensela solos. ¿Eso tiene futuro, ese esquema? A corto plazo depende. ¿De qué depende? De las inversiones. ¿De qué dependen las inversiones? Del RIGI. El RIGI es este mecanismo que creó el gobierno alegadamente para atraer inversiones. Le dice a la gente, a los inversores del mundo, si ustedes traen 200 millones de dólares en Argentina, no tienen cepo, ni impuestos, por 30 años. Y el RIGI les dice a las empresas que se pueden instalar en aquellas provincias que acepten el RIGI. Y con eso él construyó coaliciones. No solo atrae inversiones, construye coaliciones. Esos gobernadores no tienen la plata que Milei no les manda, pero tienen la promesa de inversiones extranjeras, que Kicillof no tiene, porque no quiso adherir. ¿Qué es lo que hace Milei? Cambia plata presente por promesa de plata futura. Y como no hay más remedio que creerle, los que lo hacen tienen algún apoyo extra. Bueno, interesantísimo escucharlo a Andrés Malamud. Siempre este tipo de charlas son más extensas. Nosotros aquí hicimos un recorte porque si no se nos va mucho, pero por supuesto que pueden verla entera en el canal de YouTube del canal RTS Medios. Todas las plataformas son @RTS Medios, así que ahí la van a encontrar completa. Bueno, y como todo primer programa, nos fuimos mal a la banquina con los tiempos del programa, así que nos despedimos ya mismo. Hasta el miércoles que viene a las 21:30. Muchas gracias. Chao, chao.